Entonces, la fisiología del eje gonadal femenino va a estar regulada y va a producir el ciclo menstrual. Normalmente un ciclo menstrual dura 28 días, pero puede durar normalmente entre 24 y 34 días. Eso es normal. ¿Ya? Entonces, considerando un ciclo menstrual de 28 días, este se va a dividir en dos partes, ¿no? La primera parte, la primera fase, los primeros 14 días, y la segunda fase, los siguientes 14 días. Estos cambios que se van a dar a nivel de los órganos genitales de la mujer se van a dar en dos partes, uno en los ovarios y otro en el endometrio. Y todo esto va a estar regulado gracias a la acción de estas hormonas. En la primera fase, donde hay un aumento de la secreción de la LH y de la FSH, ¿no? En esta primera fase, esto va a hacer que se presente la maduración de los folículos ováricos, desde el folículo primordial hasta el folículo de Graf o folículo maduro, cuya función es producir el óvulo. Entonces, en esta fase se va a producir la maduración de los folículos, por eso es que esta fase lleva el nombre de fase folicular. Más o menos el día 13 del ciclo se va a producir un pico gracias a la acción de los estrógenos, que también van a estar aumentados porque los folículos van a producir estradiol. Este estradiol aumentado va a estimular a la producción de LH y de FSH. Principalmente hay un pico de LH. Esta LH aumentada va a favorecer a la ovulación, es decir, a la ruptura de este folículo maduro para la liberación del óvulo. Este óvulo se va a dirigir hacia las trompas de falopio y al útero para un posible embarazo. Y en el ovario va a quedar un tejido remanente, que es el cuerpo lúteo. Y a partir de esta etapa se conoce con el nombre de fase lútea. Esta fase lútea va a estar estimulada principalmente por la LH. Y el cuerpo lúteo tiene la función de producir a la progesterona. Entonces la progesterona va a ser producida en la segunda fase. El pico más alto de la progesterona se da el día 21 del ciclo, en un ciclo normal de 28 días. Por eso es que cuando queremos evaluar a una mujer si ha ovulado o no, tengo que hacerle un examen de progesterona el día 21 del ciclo. No debo hacerlo cualquier día, porque si le hago por decirles el día 8 no hay progesterona, porque la progesterona solamente se produce en el cuerpo lúteo, no se produce en los folículos. Por lo tanto, es importante recordar eso para que podamos evaluar adecuadamente a las mujeres. Entonces, el cuerpo lúteo, si es que no hay embarazo, este cuerpo lúteo se va a degenerar y va a producir el cuerpo albicans, que ya no va a producir progesterona. Por lo tanto, los últimos días del ciclo, los niveles de progesterona y estrógenos van a caer. Esta caída va a favorecer a la ruptura del endometrio y va a iniciarse el ciclo menstrual, la menstruación, y va a empezar nuevamente el otro ciclo. Entonces, la primera fase se llama la fase folicular, que se caracteriza por la maduración de los folículos para producción del óvulo y el aumento de estradiol. Luego viene la ovulación con el pico de LH y la segunda fase, que es la fase lútea, ¿no? Con la producción de progesterona por el cuerpo lúteo, y finalmente viene la menstruación. Estos cambios se dan a nivel de los ovarios. A nivel del endometrio, paralelamente a estos cambios ováricos, también van a haber cambios. Los 3 a 5 primeros días se va a presentar el sangrado, la menstruación, que es la caída de lo que se acumuló en el ciclo anterior. A partir del día 5 aproximadamente, gracias a la acción del aumento de estradiol, el endometrio va a comenzar a proliferarse, va a empezar a crecer nuevamente. Por eso esta fase se llama fase proliferativa, que es paralela a la fase folicular, se da al mismo tiempo.
Una vez que se produce la ovulación, gracias a la acción de la progesterona, que va a empezar a aumentar, ¿no? Porque se produce en el cuerpo lúteo, entonces van a empezar a crecer las arterias espirales, que son unas arterias que empiezan a crecer a través del endometrio proliferado y van a llevar sustancias nutritivas a este endometrio y van a secretarlas en todo el endometrio. Por eso esta fase se llama fase secretoria. Es un endometrio rico en nutrientes, en agua, en carbohidratos, en proteínas, etcétera, para esperar un posible embarazo. Entonces, este endometrio va a crecer siempre y cuando exista progesterona. En el caso de que existe embarazo, entonces el cuerpo lúteo sigue creciendo, la progesterona sigue aumentando y este endometrio no cae. En cambio, si no hay embarazo, la progesterona cae, entonces el endometrio se rompe y se inicia el nuevo ciclo con la menstruación. En los embarazos en los cuales existe deficiencia de progesterona, suelen haber abortos a repetición, justamente porque hay una insuficiencia del cuerpo lúteo, porque cae el endometrio y el embrión que se ha implantado también cae. Entonces, la dinámica del ciclo endometrial va a ser con la fase proliferativa y la fase secretoria, ¿no? La fase proliferativa es gracias al efecto de los estrógenos, dura más o menos 11 días y existe una reepitelización del endometrio que dura más o menos 4 a 7 días. La fase secretoria es efecto de la progesterona que más o menos dura 12 días y prepara para la implantación del huevo, que generalmente se da 7 a 9 días después de la ovulación. Y la menstruación se da por la privación de la progesterona y estrógenos que van a caer, dura más o menos 5 días y la pérdida total de sangre es más o menos 80 mililitros. Las características entonces del ciclo menstrual es que tiene una frecuencia de cada 24 a 34 días. Entonces es normal que a veces las menstruaciones vengan 2 veces al mes, el día 1 y el día 30, por ejemplo, de un mes y está dentro de lo normal. O hay meses que no viene la menstruación, por ejemplo, en febrero, justo menstrua, por ejemplo, el día 30 de enero y el 1 de marzo, entonces también está dentro de lo normal porque han transcurrido solamente 30 días. Cuando los ciclos menstruales, el intervalo entre uno y otro ciclo menstrual es más corto, se llama polimenorrea, cuando viene después de menos de 24 días. Y cuando hay ciclos menstruales que entre un ciclo menstrual y otro es más largo, más de 34 días y menos de 90 días, se llama oligomenorrea. Y cuando supera los 90 días sin menstruación, se conoce con el nombre de amenorrea secundaria, porque ya no hay menstruación mucho tiempo. La duración del ciclo menstrual también es variable, puede ser entre 2 a 7 días. Si es menos de 2 días, también se llama oligomenorrea, y si es más de 7 días, polimenorrea. La cantidad puede ser entre 30 a 80 mililitros de sangre en total. Las principales funciones de los estrógenos son la maduración de la vagina, el útero, las trompas uterinas y el desarrollo de las características sexuales secundarias. Favorecen el recubrimiento endometrial, el desarrollo estrómico y crecimiento de los conductos de la mama, el crecimiento acelerado y el cierre de las epífisis de los huesos largos en la pubertad, que también se da en los varones. Por eso es que las niñas, por ejemplo, que tienen pubertad precoz, donde hay un aumento precoz de los estrógenos, van a tener talla baja, porque estos estrógenos van a favorecer el cierre de las epífisis en los huesos, y también se va a dar lo mismo en los varones. También los estrógenos van a favorecer la distribución de la grasa corporal para producir el contorno típico del cuerpo femenino, con acumulación de la grasa alrededor de las caderas y mamas. Favorece la pigmentación en pezones, areolas y genitales. Favorece el mantenimiento de la estructura normal de la piel y los vasos sanguíneos, ¿no? Por eso es que las mujeres después de la menopausia tienden a tener sequedad de la piel muy severa y alteración en los vasos sanguíneos con calcificaciones. Incrementa la coagulabilidad sanguínea, disminuye el índice de resorción ósea. Esto quiere decir que el hueso, el recambio del hueso es adecuado y no hay deficiencia de calcio.
En cambio, después de la menopausia, aumenta la resorción ósea y por lo tanto hay favorecimiento de la osteoporosis. Aumentan el HDL y disminuyen el LDL. Esto hace que los estrógenos se conviertan en un factor protector para enfermedades cerebrovasculares en las mujeres premenopáusicas. Después de la menopausia, al reducirse los estrógenos, van a disminuir los niveles de HDL y van a aumentar los niveles de LDL, por lo tanto va a haber mayor posibilidad de enfermedades cardiovasculares en estas pacientes. Las funciones de la progesterona son preparación del útero para su implantación, es decir, favorecen el endometrio secretorio, hacen que el moco cervical sea espeso e impermeable a los espermatozoides, favorecen el desarrollo de los lobulillos y alvéolos, ¿no? A nivel del tejido mamario, incrementa la temperatura basal, disminuye la respuesta inmune materna para permitir la aceptación del embarazo, disminuye la contractilidad uterina del músculo liso e inhibe la lactancia durante el embarazo. Y la fisiología gonadal masculina es más simple. También comienza a nivel de hipotálamo, donde se produce la GnRH. Esta va a estimular a la hipófisis para la producción de LH y FSH, que ambas van a actuar sobre los testículos, ¿no? La LH, la hormona luteinizante, tiene la función de estimular a las células Leydig del testículo para la secreción de testosterona. Y la FSH va a actuar sobre las células de Sertoli para la secreción de inhibina y ABP, que es una molécula inhibitoria de la FSH. Y también van a estimular a la espermatogénesis. El desarrollo puberal, que también es parte de la fisiología gonadal, ¿no? Va a estar dada por algunos cambios físicos, que es la pubertad, cambios psíquicos y cambios sociales, ¿no? Todo esto va a favorecer la madurez total del adulto. El inicio del desarrollo puberal se va a dar por dos eventos endocrinológicos secuenciales, ¿no? Lo primero que se va a dar es la adrenarquia, es decir, la maduración de la corteza suprarrenal, y la gonadarquia, que es la maduración de las gónadas, del eje hipotálamo hipofisario gonadal. La adrenarquia ocurre primero, más o menos entre los 6 a 8 años de edad, y va a preceder a la gonadarquia en 2 años, más o menos. En esta etapa va a haber un desarrollo de la zona reticular de la glándula adrenal, donde se van a producir los principales andrógenos, y esto va a favorecer las características sexuales secundarias y la maduración esquelética. Los andrógenos que se producen en la zona reticular de las glándulas suprarrenales son la dehidroepiandrosterona, dehidroepiandrosterona sulfato y la androstenediona. Entonces, estos andrógenos van a favorecer a diferentes funciones en los pacientes, ¿no? En ambos sexos aumenta el sudor con olor típico de los adolescentes, la aparición del vello púbico y axilar. En los varones va a favorecer el desarrollo muscular, el desarrollo laringio, es decir, la voz gruesa, el crecimiento óseo, el desarrollo genital, la aparición del vello facial y el acné. Y en la mujer va a favorecer también la maduración ósea y el acné. El segundo evento importante para la pubertad es la gonadarquia, que viene a ser la maduración del eje hipotálamo hipofisario gonadal. Y esto va a empezar produciéndose un cambio en la secreción pulsátil de la GnRH. Hasta antes de la pubertad, la GnRH no funciona, se secreta en pulsos muy amplios y muy separados, ¿no? Pero en cambio, cuando ya se inicia la pubertad, estos pulsos se hacen mucho más frecuentes. Y por lo tanto, la GnRH secretada de esta manera va a favorecer la producción de las gonadotrofinas, que son la FSH y la LH, y estas a su vez van a estimular a las gónadas, ¿no? A los ovarios o a los testículos. En los niños varones, la FSH va a favorecer el crecimiento testicular y la producción de espermatozoides.
y la LH va a actuar sobre las células de Leydig, favoreciendo la producción de testosterona. Esta testosterona, a su vez, favorece el desarrollo muscular y laringio, el vello facial, axilar y púbico, el crecimiento genital y óseo. En las mujeres, la LH y la FSH van a estimular al ovario para la producción de estrógenos y progesterona, ¿no? Y van a iniciar los ciclos menstruales. Los estrógenos favorecen el crecimiento mamario y uterino, la maduración ósea y el cierre de los cartílagos de crecimiento. Y la progesterona junto a los estrógenos van a participar en el desarrollo de los ciclos menstruales. Por eso es que las mujeres somos más pequeñas que los varones, porque los estrógenos que están en mayor concentración van a cerrar más rápidamente los cartílagos de crecimiento. El desarrollo puberal se va a iniciar entre los 8 y 13 años de edad y se va a completar totalmente a los 16 años en las mujeres. Y en los varones se va a iniciar entre los 9 y 14 años y se completa totalmente a los 18 años. Existe obviamente una variación, ¿no?, en relación a las características nutricionales. Las niñas o niños que tienen desnutrición suelen comenzar su desarrollo puberal más tarde. Igualmente existen alteraciones étnicas y climáticas y del desarrollo económico. Entonces, la raza blanca, por ejemplo, desarrollan la pubertad a edades más tempranas, ¿no? Y también las zonas tropicales, la pubertad también es más temprana. Y las poblaciones con mayor desarrollo económico, la edad de la pubertad suele ser más temprano. El desarrollo puberal entonces va a ser evaluado de acuerdo a la clasificación sexual de Tanner, que va a dividir el proceso de desarrollo puberal en 5 estadios. En los órganos, en las características sexuales secundarias, ¿no? En las mamas, vamos a ver, en todos son 5 grados. El grado 1 es prepuberal, donde hay una leve elevación del pezón. En el grado 2 se va a ver el botón mamario, que es la elevación de la mama y del pezón en forma de un pequeño montículo. No va a haber todavía separación del pezón. En el grado 3 va a haber un mayor agrandamiento de la mama y la areola sin separar todavía los contornos. En el estadio 4 ya se va a proyectar recién la areola y el pezón para formar un montículo secundario por encima de la mama. Y en la etapa 5 es la etapa de madurez, donde el pezón se va a proyectar solo por encima de la piel de la mama y de la areola. En el desarrollo del vello púbico femenino, en el grado 1 no hay vello púbico típico, el vello es igual de lo que se ve en cualquier parte de la piel. El grado 2 comienzan a aparecer vellos largos, ¿no?, a nivel de los labios mayores. En el grado 3 aumenta la cantidad de vellos y estos vellos se vuelven más gruesos y más ásperos y más rizados. En el estadio 4 el vello comienza a aumentar hacia el pubis y en el estadio 5 ya se llena completamente el pubis, pero no sobrepasa la línea alba. Por lo tanto, la distribución del vello genital femenino es en forma triangular. Entonces, la secuencia de los cambios puberales en las niñas, lo primero que aparece es el botón mamario, que se conoce con el nombre de telarquia. Después aparece el vello púbico, que se conoce con el nombre de pubarquia. Luego aparece el vello axilar y finalmente se presenta la menarquia, es decir, la primera menstruación. Aproximadamente entre el comienzo de la telarquia y la primera menstruación transcurren 2 años en promedio. En los varones, el desarrollo testicular se va a dar también en los 5 estadios de Tanner, ¿no? En el grado 1, los testículos, el escroto y el pene son pequeños, ¿no? Es un estadio prepuberal. En el grado 2, lo primero que crecen son los testículos y el escroto. La piel del escroto se vuelve más congestionada, más hiperpigmentada. En el grado 3, recién comienza a haber un crecimiento del pene y sobre todo en su longitud. En el grado 4, lo más importante es que hay un desarrollo del glande.
Y en el estadio 5, un crecimiento total de los genitales. En cuanto al vello púbico, igualmente, ¿no? En el estadio 1 es prepuberal, el vello púbico es igual que en cualquier parte del cuerpo. En el estadio 2 comienzan a crecer algunos vellos largos encima del escroto. En el estadio 3 estos vellos comienzan a volverse más oscuros y más rizados y en mayor cantidad y se extienden ya sobre el pubis. En el estadio 4 igualmente va llenándose mucho más el pubis y en el estadio 5 los vellos sobrepasa la línea del pubis hacia arriba, hacia la línea alba, y se da la característica típica romboidal del varón, ¿no? A diferencia de la mujer, que es triangular. Igualmente, la secuencia de cambios puberales en el varón, lo primero que se da es el aumento del volumen testicular. Después se presenta la aparición del vello púbico. Luego hay un crecimiento del pene y finalmente la aparición del vello axilar. A ver, veamos. En un ciclo menstrual que dura 28 días, la máxima producción de estrógenos ocurre aproximadamente los días Entonces habíamos visto que los estrógenos se producen en la fase folicular, en la segunda mitad principalmente, ¿no? Del día 7 al día 14 del ciclo es que hay mayor producción de estrógenos. La progesterona ovárica ejerce las siguientes funciones, excepto: hace más filante el moco cervical, convierte el endometrio en secretor, estimula los alvéolos mamarios, estimula el vello púbico y el clítoris, incrementa la temperatura basal en la segunda fase. ¿Cuál de estas no es función de la progesterona? La D, estimula el vello púbico y el clítoris, porque esto es función de los estrógenos. Así es. Bueno, las glándulas paratiroides son 4 pequeñas glándulas que están ubicadas detrás de los lóbulos tiroideos, 2 a cada lado. Esto es lo que sucede normalmente, ¿no? Tenemos 2 glándulas paratiroideas detrás de cada lóbulo tiroideo, superiores e inferiores. Pero más o menos entre el 30 a 50% de la población, se han hecho estudios en autopsias y se han visto que tienen más de 4 glándulas paratiroideas. Generalmente hay entre 5 o 8 glándulas paratiroideas extras que pueden estar ubicadas en esta zona o incluso pueden llegar hasta el mediastino. Y estas glándulas paratiroideas funcionan igual que las otras glándulas paratiroideas que están ubicadas en su región, en su situación normal. Embriológicamente, las glándulas paratiroideas superiores provienen de la cuarta bolsa faríngea junto con el componente tiroideo lateral. Y las inferiores proceden de la tercera bolsa faríngea junto con el timo. La función de las glándulas paratiroideas es producir la hormona paratiroidea, que se va a producir en respuesta a la hipocalcemia. La hormona paratiroidea, a su vez, regula el metabolismo de la vitamina D y el calcio. Entonces, la regulación de la secreción de la hormona paratiroidea está en función del calcio. El aumento de calcio sérico va a inhibir la secreción de la hormona paratiroidea, ¿no? Es decir, si comenzamos a aumentar la producción o la concentración de calcio en la sangre, inmediatamente la hormona paratiroidea va a disminuir. Y cuando los niveles de calcio están disminuidos en la sangre, se va a estimular la secreción de la hormona paratiroidea y eso se va a dar en segundos. Eso quiere decir que cada vez que el calcio está bajo, la hormona paratiroidea va a aumentar. Y cuando el calcio está alto, la hormona paratiroidea va a disminuir. A su vez, la hormona paratiroidea aumenta la concentración de calcio en sangre y va a aumentar esta concentración de calcio favoreciendo la resorción ósea, intestinal y a nivel renal. Entonces, a nivel del hueso, la hormona paratiroidea va a favorecer la resorción o reabsorción de calcio. Esto va a hacer de que
saque calcio del hueso y lo lleve a la sangre. ¿Por qué? Porque la hormona paratiroidea es hipercalcemiante. Como hemos visto, cuando hay hipocalcemia aumenta la PTH justamente para que favorezca la reabsorción de calcio a nivel del hueso. A nivel intestinal favorece la absorción de calcio mediado por la vitamina D, y a nivel renal inhibe la reabsorción tubular de fosfato, estimula la secreción de vitamina D activa y aumenta la reabsorción tubular de calcio y magnesio. En conclusión, las células paratiroideas van a producir la PTH, ¿no? La PTH va a actuar en su receptor en estos tres órganos. A nivel renal va a favorecer la reabsorción de calcio desde la orina hacia la sangre. A nivel óseo va a favorecer la resorción ósea de calcio hacia la sangre. Y a nivel intestinal, mediado por la vitamina D, va a favorecer la reabsorción o la absorción de calcio ingerido en los alimentos hacia la sangre. Entonces, la hormona paratiroidea tiene la función de aumentar la concentración de calcio en sangre, es decir, es hipercalcemiante. Incluso puede hacer que el hueso se vuelva osteoporótico, no importa, lo importante es que mantenga los niveles de calcio en sangre. En patologías donde existe un aumento de la PTH, por ejemplo un tumor de las células paratiroideas, como hay gran cantidad de PTH, entonces aumenta la reabsorción del hueso y aumenta los niveles de calcio. Entonces el metabolismo del calcio, ¿no? Ese va a estar dado por la PTH. ¿Cuáles son las funciones del calcio en sangre? Es un componente estructural del esqueleto y los dientes. Favorece la excitabilidad neuronal y la contracción muscular. Es parte de las membranas celulares. Favorece la adhesión y comunicación entre las células. Favorece la proliferación celular, la actividad enzimática, la coagulación de la sangre y la liberación de las hormonas mediante la exocitosis. Entonces es importante mantener los niveles adecuados de calcio en sangre para que cumpla todas estas funciones, ¿no? El valor normal de calcio en sangre es de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. Entonces la función de la PTH es mantener los niveles de calcio en estos niveles. ¿Cuáles son las fuentes de calcio? Entonces son el intestino, el hueso y los riñones. De estos tres órganos, la PTH saca el calcio para llevarlo a la sangre. El metabolismo del calcio va a estar dado por la PTH, que es hipercalcemiante, la calcitonina, que es hipocalcemiante, la vitamina D3, que también es hipercalcemiante. Estas son las principales moléculas que van a regular el metabolismo del calcio. Pero también el calcio tiene otras hormonas que la van a regular: los estrógenos, la hormona de crecimiento, la prolactina, el lactógeno placentario, los glucocorticoides, la tiroxina y el glucagón también van a regular los niveles de calcio en sangre. La paratormona o PTH entonces es hipercalcemiante por excelencia. Es secretada por la paratiroides cuando hay hipocalcemia. Entonces va a aumentar los niveles de calcio en sangre y va a disminuir los niveles de fósforo. Siempre cuando aumente el calcio, el fósforo baja, o cuando aumente el fósforo, el calcio baja. Entonces la PTH, como hemos visto, a nivel óseo aumenta la resorción ósea, favoreciendo la acción de los osteoclastos y la osteolisis, es decir, la pérdida de calcio del hueso. A nivel renal, aumenta la reabsorción de calcio y disminuye la reabsorción de fosfato. Acelera la formación de los metabolitos activos de la vitamina D en el riñón. Y a nivel intestinal, estimula indirectamente la absorción de calcio porque está mediado por la vitamina D. La calcitonina es otra hormona que regula el metabolismo del calcio. Esta hormona es hipocalcemiante, es decir, más bien disminuye los niveles de calcio. Esta hormona se produce en las células C de la tiroides, o llamadas también células parafoliculares, ¿no? Cuando hay hipercalcemia.
solamente está en respuesta a la hipercalcemia. Evita la hipercalcemia postprandial. Disminuye los niveles de calcio y fósforo en plasma. A nivel óseo, estimula el depósito de calcio. A nivel renal, promueve la excreción de calcio y fósforo, y a nivel intestinal, inhibe la absorción de calcio, es decir, tiene las funciones contrarias a la PTH. Y la vitamina D3 también es hipercalcemiante. La vitamina D normalmente en la dieta está en pequeñas concentraciones. La principal fuente de vitamina D son los rayos ultravioletas, ¿no? A nivel de la piel se va a sintetizar como previtamina D3. Esta previtamina D3, cuando llega al hígado, se transforma en vitamina D3 inactiva o 25-hidroxicolecalciferol. Esta sustancia luego, como segundo paso, va a llegar al riñón, y en el riñón, gracias a la enzima 1,25-alfa-hidroxilasa, se va a convertir en 1,25-dihidroxicolecalciferol o vitamina D3 activa. Entonces, para que la vitamina D esté activa, tiene que pasar sucesivamente por su transformación en hígado y luego en riñón gracias a esta enzima. La PTH estimula la conversión de vitamina D3 activa, y la calcitonina va a inhibir esta conversión. A nivel intestinal, la vitamina D estimula la absorción de calcio y fósforo. A nivel óseo también va a estimular la función de la PTH, pero en pequeñas cantidades. A nivel renal aumenta la absorción de calcio y fósforo, que también es de menor importancia. Y va a ejercer retroalimentación negativa sobre la paratiroides. Entonces la vitamina D3 y el calcio van a hacer retroalimentación negativa en la paratiroides. En conclusión, el calcio en sangre va a estar regulado por la PTH, que es una hormona hipercalcemiante, y la calcitonina, que es hipocalcemiante. Cuando la concentración de calcio en sangre está disminuida, entonces se libera PTH. Y cuando la concentración en sangre está aumentada, se libera calcitonina. Entonces, la PTH, para lograr mantener los niveles de calcio, no se olviden que actúa en intestinos, hueso y riñones. Bien, una de las funciones principales de la calcitonina es inhibir la resorción ósea, aumentar la formación activa del hueso, aumentar la absorción tubular del calcio, disminuir la absorción tubular de fósforo, producir hipercalcemia. La respuesta entonces es la A, inhibir la resorción ósea, ¿no? Porque más bien aumenta la resorción, inhibe la resorción ósea, la función, todas las demás son funciones de la PTH.